La personalidad creadora de Abraham Maslow. Capítulo 18. Sobre quejas elementales, quejas de orden superior y metaquejas. El principio general del cual procede todo lo demás es aproximadamente el siguiente. La gente puede vivir en diversos niveles de la jerarquía motivacional, es decir, pueden vivir en un nivel muy bajo o en uno muy elevado, en una jungla, sobreviviendo apenas, o en una sociedad eupsíquica con buena fortuna y con sus necesidades básicas cubiertas, de modo que puedan estar en un nivel superior y pensar en la naturaleza de la poesía, las matemáticas u otros temas semejantes. Hay distintos modos de enjuiciar el nivel motivacional de la vida. Por ejemplo, se puede juzgar el nivel en que vive la gente por la clase de humor que les gusta. La persona que vive en el nivel más bajo de las necesidades tenderá a encontrar muy divertido el humor cruel y hostil, como por ejemplo el perro que muerde a la anciana o el idiota del pueblo perseguido por los niños. El humor estilo Abraham Lincoln, el tipo de humor filosófico y educacional, provoca una sonrisa más que una risotada y no tiene nada que ver con la hostilidad o la conquista. La persona que vive en los niveles de necesidad más bajos no puede entender en absoluto esta clase de humor. Los tests proyectivos también pueden servir como ejemplos de cómo el nivel motivacional en que vivimos se refleja en toda clase de síntomas y actos expresivos. El test de Rorschach puede utilizarse para indicar lo que la persona desea, necesita, anhela y se esfuerza por conseguir. Todas las necesidades básicas que han sido satisfechas, el individuo tiende a olvidarlas y desaparecen gradualmente de la conciencia. Las necesidades básicas satisfechas dejan simplemente de existir en cierto sentido, por lo menos en la conciencia. Por consiguiente, lo que la persona quiere, desea o ansía tiende a ser aquello que está justo por delante de él en la escala motivacional. Que alguien se centre en tal necesidad particular indica que todas las necesidades inferiores a ella han sido satisfechas y que las necesidades todavía más elevadas, que están más allá de lo que la persona ansía, no entran aún en la esfera de lo que es posible para él. Así que ni siquiera piensa en ellas. Todo esto puede juzgarse a partir del test de Rorschach y también de los sueños y el análisis de estos. En este mismo sentido, pensé que el nivel de reclamaciones, es decir, el nivel de lo que uno necesita, anhela y desea, puede constituir un indicador del nivel motivacional en que la persona vive. Y si el nivel de reclamaciones se estudia en el contexto industrial, puede utilizarse para medir el nivel de salud de toda la organización, especialmente si la muestra de que se dispone es suficientemente amplia. Piénsese, por ejemplo, en los obreros que viven en una situación industrial autoritaria y caótica, en la cual el miedo, la necesidad e incluso el hambre son una posibilidad real y que determina las opciones laborales, el comportamiento de los jefes, la sumisión con que los obreros aceptan la crueldad, etc. Esos obreros, cuando reclamen o se quejen, ni siquiera pretenderán cubrir algunas de las necesidades más elementales. En semejante nivel ínfimo, las reclamaciones tendrán que ver con el frío, la humedad, el peligro que corre en sus vidas, el cansancio, las malas condiciones de vivienda
y todas esas necesidades biológicas básicas. Si en una situación industrial moderna nos encontramos con reclamaciones de esta clase, ello es indicio de una pésima administración y de un nivel de vida en la organización sumamente bajo. En situaciones industriales normales, esa clase de reclamaciones, esa especie de quejas elementales, casi no existen. Del lado positivo, las reclamaciones que representan un deseo o necesidad de algo ya accesible están aproximadamente en este mismo nivel inferior. Es decir, el obrero de México puede formular quejas positivas en el nivel de seguridad en el trabajo por cosas como el despido arbitrario, la imposibilidad de planificar el presupuesto familiar porque no sabe por cuánto tiempo va a trabajar. Puede quejarse de la falta total de seguridad en el trabajo, de la arbitrariedad de los capataces, de los ultrajes que tiene que aguantar para conservar su trabajo, etc. Creo que podemos llamar quejas elementales a las que surgen en los niveles biológico y de seguridad, y quizá también en el nivel de lo gregario, de la pertenencia a un grupo informal y sociable. Los niveles de necesidad superiores comprenderían principalmente los de estimación y amor propio, donde se plantearían cuestiones de dignidad, autonomía, respeto propio y de los demás, sentimientos de valía, obtención de recompensas y alabanzas por los éxitos propios y cosas semejantes. En este nivel, las quejas serían probablemente por situaciones que implicaran la pérdida de dignidad, amenaza al amor propio o al prestigio. Por lo que se refiere a las metaquejas, pienso aquí en las metamotivaciones que fundamentan la vida autorrealizadora y que pueden resumirse más específicamente como los valores del ser. Estas metanecesidades de perfección, justicia, belleza, verdad y otras semejantes, también surgen en el contexto industrial, donde pueden tomar la forma de quejas sobre la ineficacia, aun cuando esto no afecte el bolsillo de quien reclama. En un caso semejante, la queja se refiere a la imperfección del mundo en que vive. No es una queja egoísta, sino casi podríamos decir que filosófica, altruista e impersonal. También alguien puede quejarse porque no le dan la información completa, le ocultan hechos o ponen otras trabas a la libre circulación de comunicaciones. Esta preferencia por la verdad, la sinceridad y el conocimiento de todos los hechos también es una metanecesidad y no una de las necesidades básicas, entre comillas, y la gente que puede permitirse el lujo de quejarse a este nivel vive estrictamente en un nivel de vida muy alto. En una sociedad cínica, gobernada por tiranos, ladrones o personas indignas, nadie plantearía semejantes quejas, pues las reclamaciones surgirían en un nivel inferior. Las quejas sobre la justicia también son metaquejas, y muchas de ellas, según veo, aparecen en los protocolos de los obreros de establecimientos bien administrados que tenderán a quejarse de una injusticia aunque represente una ventaja económica para ellos. Otra clase de metaqueja tiene que ver con la no retribución de la virtud o con que la obtenga la vileza, es decir, con el fracaso de la justicia. Dicho de otro modo, todo lo anterior hace pensar con mucho fundamento que los seres humanos se quejarán siempre. Ni el paraíso terrenal ni el cielo existen, a no ser fugazmente. Sean cuales fueren las satisfacciones que reciban los seres humanos, es inconcebible que se contenten con ellas.
Esto en sí mismo supondría la negación de las posibilidades supremas de la naturaleza humana, porque implicaría que no es posible mejorar más allá de ese punto, lo que claro está es un sinsentido. No podemos imaginar que semejante perfección pueda alcanzarse al cabo de 1.000.000 de años de progreso. Los seres humanos siempre serán capaces de embolsarse cualquier gratificación, cualquier ventaja y buena fortuna al alcance de la mano y estarán encantados con ellas por un tiempo. Pero tan pronto como se hayan acostumbrado a ellas, las olvidarán y empezarán a mirar hacia el futuro en busca de mayores bienes, cuando perciban con inquietud que las cosas podrían ser mejores de lo que son. Me parece que este proceso se prolongará eternamente en el futuro. Por lo tanto, tengo mucho interés en subrayar este punto porque en la bibliografía sobre la administración de empresas veo bastante decepción, desencanto e incluso a veces la renuncia a toda la filosofía de la dirección ilustrada, con la consiguiente vuelta al autoritarismo a causa del desengaño de la dirección ante la falta de gratitud, pues el personal continúa reclamando después de haberse establecido mejores condiciones de trabajo. Pero, de acuerdo con la teoría de la motivación, nunca debemos esperar que las quejas terminen, sino solamente que se formulen por cuestiones cada vez más elevadas, es decir, que avancen del nivel de quejas elementales al de quejas de orden superior, para finalmente alcanzar el nivel de las metaquejas. Esto concuerda en principio con el hecho de que la motivación humana jamás cesa, sino que a medida que las condiciones mejoran, avanzan hacia niveles progresivamente superiores. También concuerda con mi concepto de los niveles de frustración, que rechaza la simple aceptación de la frustración como algo que siempre es necesariamente malo. Di por sentado que hay jerarquías de frustración y que pasar de un nivel de frustración elemental a otro de orden superior es un signo de progreso, de buena fortuna, de buenas condiciones sociales y madurez personal. Que en la ciudad donde vivo se quejen del programa de jardines, que haya comités de mujeres que se quejan airadas de que los rosales de los parques no están suficientemente cuidados, es en sí mismo algo maravilloso, porque indica el alto nivel de vida de los que se quejan. Lamentarse del estado de los rosales significa que no se pasa hambre, que se tiene dónde vivir, que la calefacción funciona, que no se teme la peste bubónica ni los asesinatos, que los bomberos y la policía funcionan bien, que la administración es buena, que el sistema escolar y la política local son buenos y que muchas otras condiciones previas están ya satisfechas. Esta es la cuestión. La queja de orden superior no debe tomarse en el mismo sentido que cualquier otra queja, sino que debe utilizarse como un indicio de todas las condiciones previas que ya hayan sido satisfechas para que el alto nivel de esta queja fuera teóricamente posible. Si una dirección ilustrada e inteligente comprende a fondo todo lo anterior, entonces esperará que el mejoramiento de las condiciones elevará el nivel de las quejas y de las frustraciones, tal como se ha indicado anteriormente, en lugar de esperar que el mejoramiento de las condiciones cause la desaparición de toda queja. Así, habrá poco peligro de que se desilusionen o enfaden cuando, después de haber invertido mucho dinero y esfuerzos para introducir algunas mejorías en las condiciones de trabajo, vean que las quejas continúan. Lo que debemos aprender a discernir es si el nivel motivacional de las quejas ha subido
pues esto constituye el verdadero test y por supuesto todo lo que puede esperarse. Pero además, supongo que esto significa que debemos aprender a estar muy felices con esto y no simplemente conformes. En este contexto surgen algunos problemas especiales. Uno de ellos es la cuestión de a qué se ha de llamar justicia e injusticia. Muchas quejas serán mezquinas y se basarán en comparaciones entre los otros y uno mismo, como por ejemplo que alguien tiene una luz mejor, una silla más cómoda, un salario más alto o algo parecido. Todo esto puede ser sumamente sórdido. Veremos que la gente compara el tamaño de los escritorios que tienen en su despacho o se fija si tienen una o dos flores en el jarrón. Con frecuencia nuestros juicios tendrán que ser ad hoc, en el sentido particular de estimar si eso pertenece al nivel de justicia en las metanecesidades o si simplemente es un indicio de la jerarquía de poder y de lucha por escalar posiciones en términos de prestigio. También podría ser, como en el libro de Dalton, que nos ofrece varios ejemplos de esto, que a partir del costo se pudiera deducir una clara referencia a la necesidad de seguridad. Un ejemplo que recuerdo es que se observó que si la secretaria del jefe se comportaba de forma amistosa con una persona y se mostraba negligente con otra, eso significaba que esta última estaba a punto de ser despedida. En otras palabras, que debemos adivinar, en el caso particular, el nivel de motivación. Otro problema, quizá más difícil, es tratar de analizar el significado del dinero en un sentido motivacional. El dinero puede significar prácticamente cualquier cosa en la jerarquía motivacional. Puede referirse a valores inferiores, medios, altos o también a metavalores. Cuando he tratado de especificar el nivel particular de necesidad, me he encontrado con ciertos casos en los que no he podido establecerlo. Mi actitud entonces ha sido la de pasarlos por alto y considerarlos como inclasificables en la jerarquía motivacional. Surgirán con toda seguridad otros casos difíciles de clasificar. Probablemente lo más prudente es no intentar clasificarlos y dejarlos de lado como datos inservibles. Ciertamente, si tuviéramos la intención de llevar a cabo un amplio y minucioso estudio personal, podríamos volver a entrevistar a la gente para averiguar exactamente qué querían decir en un sentido motivacional con esa queja en especial, sobre dinero, por ejemplo. Pero en el presente estudio esto no es factible, posible, ni siquiera necesario. Esto es especialmente cierto si utilizamos el mismo criterio de clasificación para los dos modelos que empleamos con fines experimentales, es decir, la central industrial bien dirigida y la mal dirigida. El significado de las condiciones realmente malas. Recordemos cuáles son las malas condiciones que realmente cabe considerar extremas. En la bibliografía sobre dirección empresarial no se dan ejemplos de condiciones realmente malas, como las que suele encontrar un obrero no especializado o temporal, en que las condiciones bordean las de una guerra civil. Como ejemplo de una situación extrema, tal vez podamos poner un campo de prisioneros de guerra o un campo de concentración. En los Estados Unidos podríamos poner el negocio pequeño de una o dos personas en medio de una actividad altamente competitiva e implacable en la que cuentan hasta las monedas y donde el jefe solo puede sobrevivir desangrando a sus empleados hasta la última gota al punto que la desesperación los lleve a dejar el trabajo.
El jefe, para ganarse la vida, tendrá que retenerlos todo el tiempo posible y sacarles el máximo beneficio antes de que abandonen el empleo. Pero no caigamos en el delirio de pensar que en una corporación relativamente grande y no tan bien dirigida hay malas condiciones, entre comillas, ya que no lo son en absoluto. Recuérdese que el 99% de la especie humana daría varios años de su vida por conseguir trabajo en la gran corporación peor dirigida que haya en los Estados Unidos. Nuestra escala de comparación debe ser más amplia. Pienso que para tal investigación sería deseable empezar por reunir ejemplos de condiciones realmente malas en nuestra propia experiencia. Otra complicación. Una característica de las buenas condiciones que por primera vez está saliendo a la luz y que ciertamente me sorprendió cuando me topé con ella, es que si bien su efecto en la mayoría de la población es positivo, tienen sin embargo consecuencias negativas e incluso catastróficas en un pequeño sector de la población. Si se da libertad y confianza a personalidades autoritarias, por ejemplo, el resultado será que den rienda suelta a su mala conducta. La libertad, permisividad y responsabilidad causarán ansiedad y temor a las personas dependientes y pasivas. Todavía no conozco este tema a fondo porque empecé a descubrir este efecto hace pocos años, pero conviene tenerlo presente en esta clase de trabajo. Debemos acumular más ejemplos prácticos de este fenómeno antes de intentar reformular teorías al respecto y, por supuesto, antes de llevar a cabo ningún experimento. Formulémoslo así. Una buena parte de la población, con rasgos psicopatológicos, sienten fácilmente la tentación de robar, por ejemplo. Pero tal vez nunca se dan cuenta de ello porque trabajan en una situación en la que se les vigila constantemente, de modo que la tentación raramente llega a la conciencia. Supongamos, por ejemplo, que un banco decide ser, entre comillas, liberal. Quita todos los controles, despide a los detectives y confía en los empleados. Entonces, un empleado de cada 10 o 20, no sé exactamente la proporción, se verá asaltado por primera vez en su vida consciente por la tentación de robar. Algunos de ellos cederán si piensan que no les van a atrapar. La cuestión clave aquí está en no pensar que las buenas condiciones producen inevitablemente el crecimiento y autorrealización de la gente. Hay ciertas formas de neurosis que no reaccionan así. Ciertas clases de constitución y temperamento son menos propensas a responder de este modo. Por último, las buenas condiciones, entre comillas, pueden provocar, cuando se confía en la persona y se le permite actuar guiada por su honor, la aparición de los aspectos de sádico, ladrón y todos los demás pecados que cabe encontrar en prácticamente todos los seres humanos. Recuerdo cómo funcionaba el sistema de honor cuando yo estudiaba en Cornell University en 1926 y 1927. Era sorprendente comprobar que alrededor de un 95% o más de la población estudiantil, según mis cálculos, se sentía muy honrada y satisfecha con este sistema que funcionaba a la perfección para ellos. Pero siempre quedaba el 1, el 2 o el 3% para los cuales no funcionaba y que se aprovechaban de la situación para copiar, mentir, hacer trampas en los exámenes, etc. El código de honor aún no puede utilizarse generalmente en situaciones en que la tentación es demasiado grande y lo que está en juego
demasiado importante. Todas las ideas y técnicas precedentes podrían en principio aplicarse a muchas otras situaciones psicológico-sociales. Por ejemplo, en la situación universitaria podríamos enjuiciar el nivel de ilustración de toda la comunidad por las quejas, por el nivel de las quejas de la facultad, de la administración y de los estudiantes. En semejante contexto puede darse toda una jerarquía de quejas, de gratificaciones deseadas. Lo mismo es válido para el matrimonio y podría convertirse en un modo de juzgar la calidad del matrimonio o su salud, es decir, a través del nivel de las reclamaciones y quejas del matrimonio. Una esposa que se queja de que su marido se olvida alguna vez de traerle flores, de que pone demasiado azúcar en el café o algo parecido, está en un nivel obviamente distinto que la mujer que se queja de que el marido le rompió la nariz, los dientes, le hizo una cicatriz o algo así. En general, lo mismo podría ser cierto para las quejas de los niños con respecto a sus padres, a la escuela o a sus maestros. Si hacemos una generalización, podemos afirmar que en teoría se puede juzgar la salud o nivel de desarrollo de cualquier organización interpersonal humana mediante esta misma técnica de estimación de las reclamaciones y quejas dentro de la escala jerárquica. Lo que no debemos olvidar es que por bueno que sea el matrimonio o universidad, la escuela o los padres, siempre habrá modos percibidos de perfeccionar la situación, es decir, que siempre habrá reclamaciones y quejas. También debe darse por sentado que es necesario dividirlas en negativas y positivas, lo que significa que habrá reclamaciones rápidas y contundentes sobre cualquiera de las satisfacciones más básicas que se haya suprimido, esté amenazada o en peligro, aun cuando la persona no sea consciente de tales gratificaciones o las dé por supuestas cuando son accesibles. Así, por ejemplo, si preguntan a una persona por las ventajas de este lugar, no se le ocurriría decir que no se le mojan los pies, porque el suelo no está inundado, que aquí no hay piojos ni cucarachas o algo parecido. Todo eso lo da por sentado y no lo cuenta como ventajas. Pero si algunas de esas condiciones con las que se cuenta desaparece, entonces, claro está, las quejas serán mayúsculas. Dicho de otro modo, estas satisfacciones no provocan aprecio ni gratitud, pero sí violentas quejas cuando dejan de existir. Por otro lado, y como contraste, debemos hablar de las quejas, reclamaciones o sugerencias positivas sobre posibles mejorías. Por lo general se trata de comentarios sobre el siguiente peldaño en la jerarquía de motivaciones, lo que está por delante de nosotros y anhelamos alcanzar. Supongo que en principio una extensión fácilmente posible de esta investigación sobre las quejas consistiría ante todo en reunir ejemplos reales de jefes malos y de malas condiciones en el sentido extremo. Por ejemplo, un tapicero que conozco, que odia a su jefe pero no puede conseguir un trabajo mejor porque en esta industria no hay mejores puestos de trabajo, está permanentemente enfurecido porque el jefe le silba en lugar de llamarlo por su nombre. Este insulto es crónico y deliberado y lo enfurece cada día más. Otro ejemplo proviene de mi propia experiencia cuando trabajaba en los comedores de hoteles y restaurantes durante mi época de estudiante universitario. Firmé un contrato como camarero para un empleo de verano en un hotel turístico alrededor de 1925. Y luego me esforcé para que me trasladaran al hotel, pero allí me colocaron de ayudante de camarero con menos sueldo y además sin propinas. Simplemente me estafaron. No tenía dinero para regresar y de todos modos era demasiado tarde para conseguir otro trabajo para el verano.
El jefe me prometió que pronto me pondría de camarero y yo acepté su palabra. Como ayudante de camarero sin propinas trabajaba por unos 10 o 20 dólares al mes durante los 7 días de la semana, unas 14 horas al día y sin ningún día libre. Además, este hombre pidió al personal que aceptara la tarea adicional de preparar todas las ensaladas porque, según dijo, el que tenía que encargarse de ese trabajo se había retrasado un par de días. Tras unos días de esta tarea adicional, le preguntamos dónde estaba el que tenía que encargarse de ella y nos dijo que vendría al día siguiente. Todo este asunto duró un par de semanas y quedó muy claro que el hombre nos estaba timando a todos y que simplemente trataba de sacar unos cuantos dólares extra de esta situación. Finalmente, por la fiesta del 4 de julio, había 300 o 400 huéspedes en el hotel y nos pidieron que pasáramos parte de la noche anterior preparando un postre refinadísimo que se veía muy bonito, pero llevaba mucho tiempo para prepararlo. Los empleados nos reunimos y decidimos hacerlo sin protestar. Pero después de haber servido el primer plato de la cena del 4 de julio, todos nos fuimos del comedor y dejamos el trabajo. Esto fue un gran sacrificio monetario para los obreros porque ya era demasiado tarde para conseguir buenos trabajos y posiblemente para encontrar cualquier trabajo. Pero, a pesar de ello, el odio y el deseo de venganza eran tales que la satisfacción de hacerlo me acompaña hasta el día de hoy, al cabo de 35 años. A esto me refiero cuando hablo de condiciones realmente malas y de guerra civil. Reunir ejemplos de esta clase de trato puede servir de base para la confección de una lista de control que permita a los obreros de una organización bien dirigida tener más conciencia de sus ventajas, que normalmente no advierten, ya que las dan por supuestas, como es normal. Es decir, en lugar de pedirles que presenten quejas, podría ser deseable tener una lista de condiciones realmente malas y preguntarles si alguna de ellas existe. Por ejemplo, si hay bichos, hace demasiado frío o calor, el lugar es demasiado peligroso o ruidoso, si les salpican productos químicos corrosivos, si sufren daños físicos, si alguien les ataca o no existen dispositivos de seguridad en las máquinas peligrosas, etc. Cualquiera que leyese una lista con 200 puntos semejantes podría darse cuenta de que la ausencia de esas 200 malas condiciones es en sí misma un bien positivo.